Torres. Hola amigos y amigas, nuevamente aquí con ustedes su servidor Daniel Ramos Torres, en este canal que tiene propósitos educativos en materia de lo que estamos difundiendo ya desde hace varios días, que es el derecho de la contratación pública. En esta ocasión, para mí es muy grato poder dirigirme a este amplio auditorio. Ya nos están viendo en Sudamérica, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa y también evidentemente aquí en México. Nuestra audiencia está creciendo a pasos acelerados. Creo que fue un acierto fundar este canal con propósitos educativos, sobre todo en áreas y campos de investigación que en México tradicionalmente y hasta el presente siguen abandonados o descuidados, tanto por escuelas públicas como por escuelas privadas. Y nosotros seguimos con la noble misión de difundir la cultura del derecho de la contratación pública, tan necesaria en cualquier país democrático, habida cuenta de que a través de la contratación administrativa, el Estado, a través de sus diferentes agencias gubernamentales, el gobierno federal, a través de las dependencias y entidades, obtiene bienes, muebles, obtiene servicios, arrendamientos y obras públicas para los bienes inmuebles que proyecta el gobierno federal, sus agencias, incluso los gobiernos de los estados y también los municipios. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en una importante agencia del gobierno federal cuyo nombre es Petróleos Mexicanos, definida como una empresa subsidiaria del Estado, junto con sus demás empresas subsidiarias, Pemex Exploración y Producción, Pemex Petroquímica, Transformación Industrial. Hoy esta sesión está dedicada al sector de la industria de los hidrocarburos, a Petróleos Mexicanos. También está dirigido a ese gran campo y a ese gran número de contratistas que le sirven a Petróleos Mexicanos. Y también esta charla está dirigida a estudiantes de las carreras de ingeniería petrolera, ingeniería civil, arquitectura, derecho, administración, contabilidad, carreras afines, que tienen que ver con la gestión de los contratos públicos en nuestro país. El día de hoy tengo el enorme placer de presentarles a ustedes un enorme esfuerzo intelectual en términos de la inversión en horas que tuve que dedicar como autor de estos dos libros que ven ustedes aquí, que hasta donde tengo entendido son los dos únicos libros que existen en nuestro país en torno a la contratación que realiza con sus propias leyes Petróleos Mexicanos. En este orden de ideas, hoy les voy a presentar dos libros. El primer libro se denomina, en realidad es tomo 1 y tomo 2, los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas relacionados con las actividades sustantivas de carácter productivo de Pemex y sus organismos subsidiarios. Digamos que esta obra es el background del segundo tomo, es decir, aquí están pues, todos los antecedentes que teníamos en Pemex hasta antes de la emisión de la nueva ley de petróleos mexicanos de fecha 11 de agosto de 2014. Es decir, en este libro doy cuenta de cómo en el año 2008 se emitió la ley de petróleos mexicanos,
que creó un régimen propio, exclusivo de contrataciones de Pemex, pero con diversos reenvíos a la ley de adquisiciones y a la ley de obras públicas. A lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, y antes de esa ley, de la Ley de Petróleos Mexicanos del 28 de diciembre de 2008, ¿con qué ley contrataba Petróleos Mexicanos la provisión de bienes muebles, comprados o arrendados, servicios profesionales u obras públicas? Bueno, hasta antes de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre de 2008, Pemex y sus organismos subsidiarios se regían por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Era muy común entonces que los servidores públicos realizaran los procedimientos de contratación y los contratos y convenios con fundamentos o en la Ley Federal de Adquisiciones o en la Ley Federal de Obras Públicas. Repito, metiendo orden. Este régimen prevaleció hasta antes del 28 de noviembre del año 2008. En ese año se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Petróleos Mexicanos y dentro de esta ley se crea un régimen particular exclusivo para petróleos mexicanos, recogiendo evidentemente los supuestos que establece el artículo 134. En esta ley se establecía la licitación pública, la limitación a cuando menos 3 personas, la adjudicación directa, y se retomaba mucho en materia de contratos, convenios. También había recursos para oponerse a los actos de los procedimientos de contratación, había jurisdicción para el contrato en los tribunales federales, medios alternativos de solución de controversias, y en pocas palabras, esta ley de Pemex tenía también muchos reenvíos, sobre todo en la parte de buscar fundamentos para hacer invitaciones a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas a la ley de adquisiciones o a la ley de obras públicas. Entonces, metiendo orden, como ven ustedes, el primer momento hasta antes de la ley Pemex de 2008 es que Pemex contrataba con la ley de adquisiciones, con la ley de obras públicas. A partir del año 2008, Pemex tiene su propia ley, la Ley de Petróleos Mexicanos, y ahí se crea un nuevo régimen, pero con muchos reenvíos a la ley de adquisiciones y a la ley de obras públicas. En este libro pueden ustedes encontrar toda la historia referente a esta época que prevaleció en Pemex. Bueno, si bien es cierto que todo esto ya es historia, amigas y amigos, por otro lado, también la historia es útil, es datos que pueden servir para tesistas de nivel licenciatura, maestría, doctorado, habida cuenta de que estamos en un campo virgen, totalmente virgen en nuestro país, habida cuenta de que no existe literatura al respecto sobre la materia de los contratos que celebra una de las principales empresas que tiene el país, como es Petróleos Mexicanos. En segundo lugar, les quiero presentar este otro libro, el segundo tomo, Los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras celebrados por la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. Esta es la ley que actualmente prevalece en Petróleos Mexicanos. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de agosto de 2014. Bueno, esta ley de Petróleos Mexicanos, y que aquí está totalmente explicada en este libro, voy a comentar brevemente que abro aquí con un capítulo referido a las nuevas disposiciones constitucionales y reglamentarias en el ramo del petróleo y los demás hidrocarburos, que fueron las reformas que se hicieron, la famosa reforma energética, que reformó el artículo 25, el artículo 27,
y el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También aquí abordo algunos aspectos de la ley de hidrocarburos. En segundo lugar, el libro también tiene como propósito explicar algunos aspectos generales sobre la nueva organización que tienen Petróleos Mexicanos, cómo está organizado, dirigido, vigilado, y vamos entrando en materia, cómo se regulan los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras celebrados por la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, y sus empresas productivas subsidiarias. Luego abro un capítulo donde vemos que hay una novedad en este libro y también en la legislación sobre un régimen mixto en la contratación de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras. Luego abordamos el tema de cómo se planean, programan y presupuestan los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras en la Ley de Petróleos Mexicanos. Analizamos y abordamos los procedimientos de contratación que actualmente existen en la Ley de Pemex y empezamos a explicar el concurso abierto, la invitación restringida, la adjudicación directa, que son los pasos previos para formar los contratos que regula la ley de adquisiciones. Luego, terminados los procedimientos de contratación, abrimos otro capítulo donde ya empezamos a ver, la persona o las personas que hayan ganado el contrato adquieren una serie de derechos y obligaciones, y todas estas son disposiciones generales que van a quedar asentados a manera de cláusulas en el contenido de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que celebren Pemex o sus empresas subsidiarias productivas del Estado con diferentes empresas nacionales o extranjeras que trabajan en el sector de los hidrocarburos. Le dedicamos especial atención a los contratos de servicios integrales de exploración y extracción que se celebran cuando Pemex tiene asignaciones y contrata a una empresa para que le ayude a extraer y a explorar en materia de hidrocarburos. El libro también pone una atención muy especial en la defensa jurídica de los concursantes y analizamos ampliamente el recurso de reconsideración, el juicio de nulidad, que son medios a través de los cuales los concursantes se pueden oponer a aquellos actos viciados que lesionen sus intereses jurídicos y que le impidan formar contrato. Por último, el libro aborda el aspecto de que, pudiera haber controversias derivadas de la ejecución de estos contratos previstos en la ley de Pemex y que, la ley establece competencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación para conocer de controversias que surjan relativas a la interpretación o cumplimiento de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que celebren Pemex y sus empresas productivas subsidiarias. Y vamos cerrando el libro con medios alternativos de solución de controversias contractuales, entre ellos la aplicación del derecho extranjero y la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles, y finalmente promoviendo la transparencia. Abordamos todo lo relacionado con la transparencia en las contrataciones que realice Pemex y de aquellas medidas que garantizan la integridad en las contrataciones. Como ven ustedes por el contenido y el resumen que acabo de hacer de los libros, tomo 1 y tomo 2, consideramos que estos materiales son una magnífica guía para los servidores públicos de Pemex y de sus empresas productivas subsidiarias de Pemex que tienen ahí. Y también es una magnífica guía para todas aquellas empresas nacionales y extranjeras que le trabajan a Petróleos Mexicanos por contrato. Por último, amigas y amigos, quisiera yo abordar dos aspectos, siempre dentro de la lógica de los parámetros de la ciencia del derecho y sobre todo del derecho público, evitando críticas políticas, porque no es mi propósito en este canal hacer crítica política, sino este es un canal con contenidos educativos. Y en mi papel de expositor de temas jurídicos,
quisiera yo abordar dos problemáticas que prevalecen en la Ley de Petróleos Mexicanos, siempre bajo el enfoque del derecho de la contratación pública, a la luz de lo que dice la doctrina en materia de contratos administrativos y también la jurisprudencia. Bueno, primero quisiera yo hacer alusión que en la doctrina de los contratos administrativos siempre se ha considerado por autores mexicanos, autores europeos, autores suramericanos, que cuando una agencia del gobierno federal interviene en una contratación y tiene como contraparte a un particular, bueno, ese contrato es evidentemente de naturaleza administrativa, porque una de las partes que interviene, la parte que impulsa la contratación, pues es un órgano de la administración pública. En este caso claramente queda reflejado que Petróleos Mexicanos es un órgano de la administración pública, una empresa productiva del Estado, que forma parte de la administración pública federal. Siguiendo entonces lo que dice la doctrina mexicana y extranjera, si Pemex interviene en un contrato y que además es pagado ese contrato con cargo al decreto del presupuesto de egresos de la Federación, sin lugar a dudas, la naturaleza de ese contrato es administrativa, no civil ni mercantil. Y resulta que tenemos una gran polémica, una gran controversia en la Ley de Petróleos Mexicanos. Porque escuchen bien, la actual Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el 11 de agosto de 2014, en su artículo 80, en su primer párrafo, primero dice: todos los actos que se desarrollen dentro de los procedimientos de contratación que se regulan en la Ley de Petróleos Mexicanos hasta el momento del fallo son de naturaleza administrativa. Bueno, hasta ahí la cosa va bien. Se está reconociendo, ¿no?, que cuando Pemex o sus empresas productivas subsidiarias realicen procedimientos de contratación, por ejemplo, el concurso abierto, la invitación restringida o la adjudicación directa, estos procedimientos contienen actos de naturaleza administrativa, cosa que está muy bien. Pero aquí viene la contradicción. El segundo párrafo del artículo 80 de la ley de Pemex dice claramente: una vez firmado el contrato, este y todos los actos o aspectos que deriven del mismo son de naturaleza privada y se rigen por la legislación mercantil o común aplicable. Yo considero que esto no debiera de ser así. Desde mi personal punto de vista y como tratadista de temas de derecho administrativo, derecho público, derecho de la contratación pública, esto debiera ser corregido por el Congreso de la Unión. Existe hasta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice claramente que cada vez que un órgano o agencia del gobierno federal intervenga en una contratación y que el contrato se pague con cargo al decreto del presupuesto de egresos de la Federación, independientemente de que el contrato se celebre con un particular, ese contrato tiene naturaleza administrativa. Evidentemente que esta es una opinión de un catedrático, de un estudioso del derecho. Yo no soy magistrado de un tribunal colegiado de circuito, mucho menos ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en todo caso es a ellos a quienes les compete decretar la inconstitucionalidad del artículo 80, segundo párrafo de la ley de Pemex, porque no es posible que la propia Corte en diversas jurisprudencias diga que cada vez que un órgano de la administración pública interviene en la contratación, ese contrato tiene naturaleza administrativa, y por otro lado, en una ley, el Poder Legislativo Federal, diputados y senadores, le sacan la vuelta y establecen que no, que su naturaleza no es administrativa, sino que es o civil o mercantil. Consideramos que eso tiene que ser corregido
por los legisladores y por el Poder Judicial Federal, y cuando digo legisladores me refiero al Poder Legislativo Federal. Otro problema que tenemos en la Ley de Petróleos Mexicanos lo encontramos en el artículo 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos, que presenta un problema de inconstitucionalidad con el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me voy a permitir brevemente leer aquí que en la Ley de Petróleos Mexicanos se dice claramente que por regla general los contratos se adjudicarán a través del procedimiento de concurso abierto. Concurso abierto. Pero resulta que en la Ley de Petróleos Mexicanos se está contraviniendo el artículo 134 constitucional, párrafo tercero, que dice: por regla general, los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que celebre el gobierno federal se adjudicarán a través del procedimiento de licitación pública. Pero resulta que en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 77, primer párrafo, dice que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios, se llevarán a cabo a través de concursos abiertos. Bueno, es lo mismo el concurso abierto que la licitación. La doctrina dice que no. La jurisprudencia dice que no. Entonces, ¿por qué andarle buscando la vuelta y contravenir el artículo 134 con conceptos que aparentemente son sinónimos? Muchos ven como sinónimo al concurso de la licitación, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, muchos autores establecen que la licitación es un procedimiento donde el Estado busca precio, calidad, financiamiento y oportunidad. En el concurso se buscan cualidades en las personas. Así, por ejemplo, se hace un concurso de oratoria o se hace un concurso de diseño para buscar un proyecto. Pues son normalmente actividades intelectuales, los concursos, o actividades estéticas o actividades físicas, pero nada que ver con la venta de bienes y servicios. Considero que también en ese aspecto se debiera de corregir la Ley de Petróleos Mexicanos y alinearla con lo que establece el artículo 134 constitucional, para que de esta manera el primer párrafo del artículo 77 de la Ley de Pemex no presente este problema de inconstitucionalidad. Que diga la Ley de Petróleos Mexicanos, como lo dice la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que la regla general de adjudicación de los contratos en Pemex es la licitación pública, y que cuando la licitación no sea idónea, se instrumentarán otros procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas y de adjudicación directa, para que de esta manera se uniforme el derecho de la contratación pública y no tengamos leyes que son contradictorias, ¿no? Por un lado, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, siguiendo el artículo 134, regulando licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas, y en la Ley de Pemex, contraviniendo el 134 y diciendo que ahí no se adjudican por licitación, sino por concurso, y estableciendo otros procedimientos que ni siquiera están previstos en la Constitución Política. Por lo demás, considero que, salvo estas dos imperfecciones que tiene la ley también es garante, tanto para Pemex como para los cocontratantes de Pemex, de que existe un marco jurídico que da certeza a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas que realice Pemex con empresas
mexicanas y con empresas extranjeras. Bueno, con esto yo finalizo mi charla del día de hoy. Como siempre, porque luego preguntan las personas, no me gusta hablar mucho al respecto de eso, pero les recuerdo que el autor de estos dos libritos es quien les habla, su servidor Daniel Ramos Torres. Si quieren información sobre los libros, pueden mirar toda la información correspondiente en nuestra página de Public Management de México. Ahí está toda la información, tenemos envíos a domicilio, vienen costos, etcétera, etcétera. Y por último, quiero pedirles que si les gusta el video, no se olviden darle like en la descripción del video. Y por último, no olviden suscribirse a mi canal para efectos de recibir más contenidos. Y recuerden que este es un canal donde promovemos la educación tanto para servidores de la Administración Pública Federal, servidores públicos, como para todas aquellas personas que tienen relaciones con la administración pública, llámense permisionarios, contratistas, licenciatarios, autorizados, oferentes, licitadores. En este canal abordamos todos esos temas que tienen que ver con el derecho administrativo y próximamente habrá más contenidos y ya iremos dando cuenta de nuevas temáticas no desarrolladas en nuestro país que vienen a llenar un hueco muy importante tanto en la literatura como en la gestión administrativa que tanto falta hace en nuestro país, servidores públicos profesionalizados que lleven a mejores estadios a nuestra patria. Muchas gracias.